Bien, pues nos sentamos y vamos ahora a abrir la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías. Vamos a leer en el capítulo 35, Jeremías, capítulo 35, pues el capítulo entero. Dice así la palabra del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: Ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino, vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén, de la presencia del ejército de los caldeos, y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer a mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirlos, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel: y aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Bien, pues este capítulo que acabamos de leer forma pues un inciso, forma un paréntesis en esta serie que comenzamos la semana anterior, en el capítulo 34, y pues que se llega hasta pues ya ha entrado el capítulo 39, creo. Es decir, el tiempo ya del asedio, el tiempo del asedio de Jerusalén en los tiempos del rey Sedequías.
y el papel que tuvo tanto Jeremías por una parte como el rey Sedequías por otra. Y bueno, pues fijémonos que aquí decimos es un inciso, un paréntesis. ¿Por qué? Pues porque una vez más no sigue esto el hilo conductor en cuanto al tiempo. El capítulo 34, pues tenemos aquí a Sedequías, y aquí pues tenemos, fijémonos, al rey Joacim, el cual era anterior. Sí, el pueblo, vemos, Jerusalén estaba sitiada por Nabucodonosor, los caldeos, etcétera, pero bueno, ya sabemos que Nabucodonosor pues invadió 3 veces Jerusalén. Entonces se fueron, no la última, sino las anteriores, en los días del rey Joacim. Entonces esto se parece un poco a estas, pues, no sé, novelas o películas en las cuales pues el orden pues está un poco alterado, en el cual hay recuerdos, en el cual pues hay lo que se conoce técnicamente como flashback, ¿no? Que uno se acuerda de recuerdos o pues cosas que están desplazadas, que no están puestas en el sentido, digamos, cronológico. Pero en todo caso hemos de pensar que, aunque no sea cronológico, no sea temporal, algún sentido tiene que tener. No es que aquí los capítulos están puestos así, no, tirados en una caja y es el orden que tiene es el primero que salió. Hay, por tanto, un diseño, hay un propósito. ¿Cuál es el sentido de esta inclusión? Tanto del 35 al 36 está hablando del rey Joacim. Pues fijémonos a que, bueno, está hecho a propósito para mostrar, pues, por una parte, la piedad o la reverencia de este grupo, del cual pues se habla, vamos a ver, los recabitas, la impiedad terrible del rey Joacim. Y ver esto pues en el contexto del último asedio de Nabucodonosor. Entonces esto pues se sugiere, da a entender, que este asedio, que último asedio por parte de Nabucodonosor, pues algo tendría que ver con aquello que se vivió anteriormente. Que lo que se vivía en aquel entonces con Nabucodonosor, el último asedio, pues en realidad venía de lejos. No era algo pues ni de ayer ni de ayer, sino que hunde sus raíces en la historia. Evidentemente el rey Joacim podríamos ver más aún anteriormente a pues también Manasés, el rey Manasés, y sus terribles pecados. También pues Salomón, su apostasía, y aún el pecado de David. Entonces vemos aquí está esa expresión española, ese refrán que dice que de aquellas lluvias vienen estos lodos, ¿no? Me parece. Bien, pues esto lo encontramos también en la Biblia, que los pecados de generaciones anteriores nos afectan a la gente, a las comunidades, a las naciones e incluso a las iglesias también. Y a la inversa también, la fidelidad de los antepasados, si eran fieles al Señor, también nos puede beneficiar, también no es una bendición y es un beneficio si es que le somos fieles. Y en realidad pues vemos que también esta es la temática de esta historia de los recabitas, de la cual pues se nos cuenta, ¿no? Ellos eran, por lo tanto, dice los recabitas. ¿Quiénes eran estos recabitas? Estos recabitas, bueno, pues para decirlo ya todo de entrada, pues eran los descendientes de Jetro. Jetro, ¿nos acordamos quién es? Es el suegro de Moisés, que era pues madianita de la península de Sinaí. Sin embargo, él, como vemos, él se vino a visitar
pues eso, a Moisés, trayendo consigo también a su hija, a Séfora, porque Moisés la había despedido. Y bien, pues entonces, lo vemos en los capítulos pues 18 y 19 de Éxodo, como también le da sabios consejos en cuanto a la organización del pueblo. El caso es que, a partir de ahí, él se iba a quedar entonces con Moisés, iba a continuar la peregrinación, y sus descendientes pues serían pues este grupo. Leemos, por ejemplo, en Jueces, en el capítulo 1, versículo 16. Jueces, capítulo 1 y versículo 16. Algo acerca de ellos. Y los hijos del Ceneo, ¿no? Entonces, el Ceneo, suegro de Moisés, Jetro, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev y cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Entonces, ellos pues se crecieron como una tribu, ¿no? Y entonces se quedaron y habitaron juntamente con el pueblo de Israel. En el capítulo 4 y versículo 11 también, Eber, Ceneo, de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zanaim, que está junto a Cedés. Y podemos ver ya por último la última referencia en Primera de Crónicas, capítulo 2 y versículo 55. Primera de Crónicas, capítulo 2, versículo 55. Y las familias de los escribas que moraban en Jabes fueron de los tirateos, los simaeteos, los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Hamat, padre de la casa de Recab. Entonces ya vemos que Jetro también recibe el nombre de Ceneo, los ceneos, descendientes de ellos, y después aquí ya vemos que aparece también de la casa de Recab. Bien, pues vemos aquí que está hablando de los recabitas, de la casa de Recab, y en concreto pues está hablando del mandamiento que uno de ellos, Jonadab, hijo de Recab, versículo 6, les había dado, de no comer, de no beber vino, ni habitar en casas en morada fija, estable, sino que morasen en tiendas, es decir, que fuesen nómadas, como lo fueron, por ejemplo, Abraham, Isaac y Jacob. Bien, pues entonces vemos que él también aparece. Jonadab, hijo de Recab, este mismo personaje, aparece en la Biblia cuando, pues, digámoslo así, en el golpe de estado de Jehú, en la jornada de Jezreel. Leemos en Segunda de Reyes, en el capítulo 10, versículos 25 al 27. Vemos que allí incluso, pues, Jonadab, hijo de Recab, se sube al carro de Jehú. Fijemos a imitación de él, por supuesto. Dice, pues aquí en el versículo 15, yéndose luego de allí, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego le hizo subir consigo en el carro, y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, pues bueno, mató a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, etcétera, etcétera. Con lo cual vemos de que Jehú, de alguna manera, buscó el apoyo de Jonadab, hijo de Recab. Vemos de que Jehú hizo esta acción, ¿verdad?, en nombre de devolver al culto a Jehová. Un culto, por otra parte, adulterado, que había sido profanado en el reino del norte, cuando
Jeroboam había instaurado, pues había hecho el templo en Samaria y había hecho pues la clase sacerdotal que no eran los levitas, etcétera, etcétera. Pero con todo y con eso, era el nombre de Dios, invocaba el nombre de Jehová, era al Dios de Israel, el Dios que los había sacado de Egipto y el Dios que les había dado pues también revelación por medio de los profetas, de Moisés y de los profetas posteriores. Con lo cual, pues vemos que él, en aquellos días, él era, por así decirlo, una autoridad moral y espiritual en Israel. Estoy hablando de Jonadab, hijo de Recab. Él, pues, digamos que con estas medidas que él, o leyes o mandamientos que él había dado a su casa, a su clan, a su tribu, de no beber vino y de morar en tiendas, pues de alguna manera estaba evocando, ¿no? Y estaba reclamando del tiempo de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, bueno, se estaba remontando mucho más, ¿no? Que nosotros a los tiempos de la Reforma, ¿no? Nos dicen que somos anticuados. Pues vemos que él se estaba, pues, remontando casi 1000 años. Como diciendo, mira, pues, ese fue el tiempo en el cual, pues, tanto Abraham como Isaac y Jacob, andaban con el Señor y no se había introducido tanta corrupción y tanta inmoralidad y tanto pecado en el pueblo. Entonces, de alguna manera, pues esto es el sentido de ese mandamiento suyo de no habitar en morada fija, sino en tiendas como los patriarcas. Y bueno, pues en cuanto al vino, bueno, pues no es que haya un mandamiento en la palabra a no beber vino. No es que sea como algunos grupos defienden, propugnan, pecado beber vino, siempre y cuando sea con moderación, sin que eso pues sea que te afecte para nada. Solamente pues por el placer de beberlo, o en el caso de Timoteo incluso era medicinal, porque él, pues a causa de sus muchas enfermedades, dice Pablo, que ya no bebas agua, sino vino. ¿Por qué? Porque claro, el vino con esa pequeña dosis de alcohol, pues hacía que se eliminara o se quitara pues buena parte de bacterias, ¿no? Todo esto era para decir que no, el mandamiento a no beber vino no es que sea un mandamiento bíblico, no es que sea, no lo vemos en la ley, no lo vemos instaurado directamente por Dios. Eso fue un mandamiento que él instauró a su familia, a sus hijos, a su casa. ¿Para qué? Sin duda, pues bueno, realmente tal vez sí que sería, pues bien, lo que diríamos hoy en día una medida radical, pero era sin duda también para evitar pues la embriaguez y pues esto sin duda habla de que este pecado de la embriaguez, de la borrachera, etcétera, en Israel estaba muy, muy extendido. Con lo cual era un poco, pues, cortar de raíz, ¿no? Y bueno, en realidad, fijémonos, ¿no? Este tipo de cosas, pues no están tampoco desaprobadas en la Biblia. Jesús mismo en el Evangelio dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo de ti, o si tu mano te es ocasión de caer, córtatela, o si tu pie es ocasión de caer, córtatelo. Evidentemente no está hablando aquí de tomar medidas, estas medidas literales, ¿no? Pero sí en cuanto a la radicalidad, ¿no? Si hay una cosa que me es ocasión de caer, pues lo quitas y ya está, o lo tiras a la basura y ya está, o ya no lo haces en la vida jamás y desde los jamases. Con el añadido que Jonadab, hijo de Recab, lo hizo no solamente para sí, sino también para los de su casa. En realidad, por lo tanto, era pues un ejemplo visible de la fidelidad a Dios. Jonadab, hijo de Recab, por eso pues habría llegado a ser, como decimos, una fuerza, una autoridad moral y espiritual en su tiempo. Y bueno, pues fijémonos que 200 y 300 años más tarde de él, ¿verdad?, de su vida, pues su casa, sus descendientes todavía lo estaban pues guardando. Entonces vemos que el caso es que ahora Jeremías
pues por la palabra de Dios, el versículo 1, los trae al templo. Dice que ve a casa de los recabitas. Hay pues distintas opiniones, si es que está hablando de una casa literal con tejado o la casa es simplemente, digamos, la familia. Seguramente es, creo yo, a mi modo de entender, la casa. Ellos estaban en Jerusalén, dentro de las murallas de Jerusalén. Entonces vemos aquí ellos que estaban en el campo sin morada fija, ahora estaban dentro de Jerusalén, viviendo seguramente en una casa, a no ser que estuvieran pues plantando las tiendas en la plaza del pueblo, también podría ser, pero bueno, es más difícil. El caso es que, fijémonos que el sentido de esta acción de Jeremías, por la palabra de Dios, por la inspiración de Dios. Jonadab le había dado pues el mandamiento a ellos, a sus descendientes, de no morar en casas, y ahora están en Jerusalén viviendo en casas. Bueno, pues ahora ve y pruébalos a ver si también van a beber el vino, si también van a, entre comillas, romper y transgredir el mandamiento de su padre Jonadab. Bien, pues fijémonos, ¿no?, que la respuesta de ellos la podemos leer entonces, versículos 10 y 11. Anteriormente pues, vemos que está hablando del voto, el mandamiento que hizo pues Jonadab en los versículos 6 y 7, y también pues que ellos han obedecido fielmente a estos mandamientos de no beber vino, versículo 8, y tampoco edificar casas, etcétera, y que moran en casas, perdón, moran en tiendas, versículo 10. Sin embargo, lo que decía, versículo 11, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Con lo cual, pues vemos que lo que le viene a decir es que esto es algo temporal. Esto es algo, pues, obligado por las circunstancias. Esto es algo obligado por la necesidad. Esto es algo obligado para salvar la vida. Si nos quedamos por ahí, pues van a venir y van a acabar con nosotros. Entonces vemos que esto era el deber de salvar la vida o de preservar la vida. Sí, pues es, para la redundancia, un deber para con Dios. El mandamiento de no matarás, ¿verdad?, es expresado en negativo. Si lo expresamos en positivo, es que hemos de preservar la vida de los demás y la nuestra propia también. Es un deber también para con Dios. Es un deber para con Dios utilizar todos los medios y las maneras legítimas para salvar y preservar la vida, la nuestra y la de los demás. Así, por lo tanto, ellos hacían bien de estar allí, aunque, bueno, no sería la situación ideal, pero bueno, era una situación que ellos no la habían producido, ellos no la habían provocado, ellos eran víctimas y la estaban sufriendo. Con lo cual vemos esta obligación, este deber moral de hacer todos los medios legítimos para preservar la vida de uno y de los demás. Con lo cual vemos que también es un pecado, pues no solamente el quitar la vida a los demás, sino también a uno mismo, o hacer las cosas que van en contra de la salud o de la vida de uno mismo. Hemos pues de preservarnos a nosotros de esto, y esto es también conforme a la voluntad de Dios. Entonces, pues, como decíamos, el sentido de esta prueba, de ponerle ahí los sazones de vino, era ver si ellos entonces realmente habían abandonado por completo ese mandamiento de su antepasado, sí o no. Bueno, pues sabemos que no era así. Su respuesta la hemos leído. Ellos lo habían guardado fielmente, aunque pues ellos ahora temporalmente estaban en esta circunstancia. Ellos entonces rechazaban beber vino. Ellos entonces seguían fieles al mandamiento, a este encargo solemne, este juramento que les había impuesto su antepasado. Y entonces todo esto es para marcar, como vemos, el contraste entre la obediencia de esta tribu y la desobediencia de Israel. La obediencia a los mandamientos
de su antepasado humano la desobediencia del pueblo a los mandamientos de Dios. Dios había enviado al pueblo una y otra vez desde temprano y sin cesar a sus siervos los profetas, y ellos una y otra vez lo rechazaban. Y Dios iba a mantener enviando su palabra por medio de Jeremías hasta el momento mismo de la conquista, y hasta el momento mismo de la conquista el pueblo una y otra vez rechazaba la palabra de Dios. Hasta el momento de la conquista, Dios les estaba diciendo: enmendad vuestras obras y cambiad vuestra manera de vivir. Y hasta el momento de la conquista ellos no lo hicieron. Y hasta el momento de la conquista le decía: si lo hacéis, viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres. Y hasta el momento de la conquista ellos no lo hicieron, con lo cual ellos serían llevados de la tierra al exilio. Bien, pues entonces vemos el contraste entre la obediencia al mandamiento de su padre humano, la desobediencia a los mandamientos de Dios. El contraste de las consecuencias de la obediencia de uno, las bendiciones de obedecerlo, las consecuencias, las maldiciones de desobedecer a los mandamientos de Dios. Ciertamente, versículo 16, los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por lo tanto, versículo 17, y aquí traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, les llamé y no han respondido. Dios advierte, Dios es paciente, la bondad de Dios guía a su pueblo al arrepentimiento, pero la paciencia de Dios tiene un límite, el límite que Dios mismo ha dispuesto en su soberanía al momento preciso, aunque tarde, llegará, y entonces todo el mal que Él ha anunciado llegará sobre el pueblo. Bien, pues entonces, como de la misma manera que fue firme este castigo anunciado por Dios, vemos que también la obediencia de Recab, o de los recabitas, al mandamiento de su padre, mandamiento humano, una vez más, va acompañado, seguido de la bendición de Dios. Versículos 18 y 19. Por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que Él os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará a Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. No faltará varón a la descendencia, es decir, que la casa de Jonadab no sería cortada, la casa de Jonadab se continuaría en el tiempo, y ciertamente así fue. Ciertamente los vemos, aunque no he encontrado, no he anotado la referencia, pero lo encontramos después del exilio en el libro de Nehemías, a los recabitas. Los recabitas estaban ahí y habían sido guardados y preservados por Dios por la obediencia a los mandamientos del Padre. Esto nos viene a nosotros también muy bien, porque ¿cuáles son entonces las enseñanzas que nosotros podemos sacar de este pasaje? La primera, y prácticamente la que nos viene servida por el texto mismo, es que está ese contraste entre la obediencia y la desobediencia de unos, ¿no? Y entre la bendición a los recabitas y la maldición y el castigo a los de Judá. Entonces vemos que si se ha de obedecer a los mandamientos de los hombres, de los padres, de las autoridades, cuanto más a los de Dios. Cuanto más a los de Dios. Y obedecer a los mandamientos de los hombres, en este caso también de los padres, es conforme a la voluntad de Dios. Éxodo, capítulo 20, los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, ¿no?, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa. Así pues vemos que
los hijos hemos de ser cuidadosos en guardar los mandamientos y podemos decir las tradiciones de los padres que no atenten contra la palabra de Dios ni vayan en contra de ellos. Hemos de ser fieles. ¿Por qué? Porque si no somos fieles a los mandamientos de nuestros padres, a los cuales vemos, ¿cómo vamos a ser fieles a Dios a quien no hemos visto? Parafraseando un poco lo que dice Primera de Juan, que es si no amamos a los hombres a quienes vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien nos hemos visto? Y Jesús nos dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces hemos de ser fieles a los mandamientos recibidos de nuestros padres, de nuestras autoridades, de nuestros antepasados, en todo aquello que no sea en contra de la palabra de Dios. Y el hacer esto, el honrar a los mayores, es conforme a la voluntad de Dios y es premiado y es recompensado según la voluntad de Dios. Si se desecha estos mandamientos, se está también faltando a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pues somos hijos de nuestros padres. Nosotros no venimos de nosotros mismos. De nuestros padres hemos recibido pues no solamente el ser físico, sino también el mantenimiento, la educación, etcétera, etcétera, y tantas cosas que nos han venido a través de ellos. Por lo tanto, hemos de guardar, ¿sí?, lo bueno recibido, incluso los encargos que ellos nos den para que nos vaya bien. Y bien, pues fijémonos que a todo esto, ¿verdad?, podemos sacar una aplicación más, ¿no? Normalmente creo yo que cuando, por lo menos lo que yo he consultado, de comentarios, pues normalmente se quedan con esta primera aplicación, que es totalmente bíblica y es la que sale pues primeramente de este texto. Pero fijémonos, ¿no?, que como los hijos de los creyentes, como hijos del pacto, ¿verdad?, están también obligados a sus padres y a Dios en ese pacto, a seguir al Dios de sus padres. Y digamos que para ellos no es algo opcional, no es algo que esté dejado a su libre albedrío, a su buena voluntad. Bueno, yo cuando crezca, pues un poco como la lógica bautista, ¿no? Cuando crezcan, pues ellos decidan libremente y entonces pues sean bautizados y lo sigan, ¿no? Pero tiene que ser algo libre por parte de ellos, ¿no? Y mientras tanto ellos están como, pues, si, por así decirlo, en tierra de nadie, ¿no? En terreno neutral, no son enteramente de Dios, no son enteramente del mundo, ahí están, se tienen que decidir. No, ese no es la visión bíblica de los hijos de los creyentes. Los hijos de los creyentes es que ellos pues han sido sí, Dios los ha puesto en el pacto porque Dios se los dio a sus padres. Dios dio esos hijos a sus padres. Primeramente, por lo tanto, son de Dios en ese sentido y, por lo tanto, se los dio para que estén en el pacto. En el pacto recibiendo estas promesas de que Dios será el Dios de ellos y que ellos serán su Dios. Y por lo tanto, al principio, cuando son pequeños, cuando tienen 1, 2, 3, es el Dios de sus padres. Y ellos, sus padres, les están enseñando a guardar la palabra de Dios. Con lo cual vemos que ellos no son libres para tomarlo o para rechazarlo. Ellos están obligados, deben hacerlo, ¿verdad? Y ese es su deber. El tomar el Dios de sus padres como el Dios de ellos. El tomar el pacto que sus padres le han pasado, como un testigo de un corredor a la mano del otro corredor, tomarlo en la mano para continuarlo y pasárselo a sus hijos, en plena
conciencia, con la misma conciencia que sus padres, con la misma fe que sus padres. Y haciendo esto, por lo tanto, son fieles a su vez a Dios y también, por lo tanto, a sus padres, y heredan bendición. Y esto es algo importante, porque, los hijos heredan las bendiciones también de los padres y también heredan, pues, la maldición, ¿no? Si no se arrepienten de los pecados de los padres. Pero si siguen en sus caminos, heredan la bendición. Heredan la bendición, ¿no? Por eso, pues, encontramos tantas veces en la Escritura la expresión Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Porque las promesas que Dios dio a Abraham, Isaac y Jacob, pues se perpetuaban y se cumplían en su descendencia. Bien, pues esto nos ayuda entonces a comprender algo mejor, pues, esta doctrina del pacto y también, pues, la obediencia a los mandamientos, sobre todo del Señor, y pues el deber que tenemos de seguir de esta manera, pues, a los padres, ¿no?, en el pacto, de manera que también lo sean a Dios en el pacto. Pues que dice que el Señor bendiga su santa palabra.